Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a ver en esta ocasión el concepto de rotación y cómo podemos representar de manera matemática esa rotación. En el caso de la robótica, cuando nosotros tenemos una articulación que es la unión de dos eslabones, vamos a considerar que el eslabón este que está aquí es un eslabón fijo, no se mueve, ¿ok? Y que este eslabón, en donde está unido por el motor, o donde inicia la articulación, es un eslabón móvil. Quiere decir que aquí vamos a tener en este caso, una rotación, ¿ok? La podemos ver aquí, podemos ver nuestra rotación para que este eslabón se mueva. Y esa rotación se origina a partir de un eje de giro que está en este punto, ¿ok? Nosotros podemos establecer en este punto un sistema de referencia. Aquí tengo un sistema de referencia de 3 dimensiones, el eje X que es rojo, el eje Y que es negro y el eje Z que en este caso es amarillo. Este sistema de referencia va a ser un sistema de referencia fijo porque va a pertenecer al punto en donde se encuentra este eslabón que no se mueve. Tenemos otro sistema de referencia con los mismos colores, ¿ok? A este le llamamos X, a este le llamamos Y y a este le llamamos Z. Aquí le vamos a llamar, ¿qué les parece si les llamamos V, U y W para diferenciarlos? Este va a ser el sistema de referencia móvil, es decir, si se mueve nuestro eslabón, vean, se mueve nuestro sistema de referencia, ¿ok? Lo regreso y se regresa a mi sistema de referencia, ¿ok? Bueno, entonces, para que este movimiento se pueda suceder, quiere decir que un sistema de referencia tiene que rotar con relación al otro. Tenemos el sistema de referencia fijo, el sistema de referencia móvil y rota. ¿Qué ángulo rotó? Pues depende del eje que se haya rotado, ¿ok? Es decir, si este es el eje X o el eje V, perdón, la rotación va a ser, vamos a bautizarlo como alfa, y aquí hay alfa grados. Vean cómo se separa este eje del eje y esto es alfa grados. El eje verde se separó del eje amarillo. ¿Cuánto se separó? Pues la misma cantidad. Ahora, la rotación puede sucederse en cualquier eje. Aquí tengo el eje X rotando. ¿Qué pasa si el eje de rotación es el eje Y? Aquí lo voy a cambiar y lo voy a cambiar. Vean cómo el eje X quedó hacia arriba, el eje Y quedó y el eje U quedó hacia enfrente, el eje Z y el eje W quedó hacia mi lado izquierdo. ¿Ok? Si yo roto el eje Y, se va a mover un cierto ángulo. Ese ángulo de rotación le vamos a llamar, ¿cómo lo bautizamos? Lo vamos a bautizar como beta. Y esa beta, que es la separación del eje Z con respecto al eje W, del eje W con respecto al eje Z, es el mismo ángulo que se encuentra acá, del eje V, que es este, con respecto al eje X. El mismo ángulo. ¿Ok? ¿Qué sucede si ahora el eje de rotación es Z? Ahí está. ¿Sí? Los ejes siguen siendo los mismos, Z y W, X y V, Y y U. Entonces, si movemos a Z, si movemos el eje Z, en este caso el eje W, ¿ok? También tenemos una separación. Por regla general hemos visto que cuando tenemos el plano X, Y, el ángulo de rotación le hemos nombrado teta. Y entonces nosotros tenemos un ángulo aquí que le llamamos teta, que es el mismo ángulo que hay entre Y y U. Entre X y V, el ángulo teta. ¿Qué ángulo hay entre el eje Z y el eje W? Ninguno. Los dos son paralelos, están apuntando al mismo sitio. Entonces, esas rotaciones físicas que nosotros podemos ver en este sistema de referencia
tenemos que representarlas de manera matemática. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una matriz de productos de vectores unitarios, que vamos a ver en el siguiente video. ¿Por qué es importante? Bueno, porque nosotros, voy a poner aquí un vector, vean el vector, aquí está el vector. ¿Qué pasa? Vean, aquí en este vector yo tengo en X, tengo valores positivos y en Z tengo valores positivos también. ¿Qué pasa? También tengo valores positivos en Y. ¿Qué pasa si yo hago una rotación, vamos a suponer, de 90 grados en el eje Z? Si el eje Z rota 90 grados, ¡pum! Vean, ¿qué sucede? Los valores de los valores de X, los valores que originalmente eran X, ya son negativos. Los valores de Z siguen siendo positivos y los valores de Y siguen siendo positivos. Ya hubo un cambio de las coordenadas de este vector con respecto a un vector fijo. Perdón, con respecto a un sistema de referencia fijo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante las rotaciones o la representación de una rotación matemáticamente. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros establecer la posición de un vector o en este caso de un eslabón robótico, ¿ok? Cuando uno de los ejes ha rotado.